Hoy va a ser un poquito diferente. Recuerdan que la vez pasada terminamos con una afirmación de Cristo de que Moisés habla de él. Y es muy importante, si alguien quiere recibir una segunda oportunidad, cumplir con lo que comprometió en la primera oportunidad. Ejemplo, no sé si se acuerdan, pero al final de los 80, el presidente H.W. Bush fue muy popular entre los ciudadanos de los Estados Unidos. Él durante su campaña había prometido muchas cosas, de no iba a subir impuestos, de que iba a acabar con la Guerra Fría y pues, la nación votó, entró en la presidencia y los primeros 2 años básicamente cumplió con todo lo que había prometido y tuvo, unos lindos 2 años. Pero luego, después de 2 años, los demócratas, siendo muy sabios, hicieron esto, uno de esas Omnibill, una ley con muchas cosas dentro, y incluía un pequeño incremento de impuestos para algunos americanos. Y en el momento que él firma esa ley, que tiene muchas cosas buenas, pero esa cosa, la nación entera se volvió en contra de él. Increíble, en un par de meses ya estaban, durante su campaña, no sé si se acuerdan de lo que dijo: read my lips, no new taxes. Lo dijo una y otra vez. Y pues en las redes, siempre mostrando ese video: lean mis labios, no habrá más impuestos. Y en el momento que firma esa ley, hubo una campaña increíble de los demócratas mostrando esa frase: read my lips, no new taxes. Y no cumplió. Firmó para un impuesto. Y entonces cuando llegó a su segundo turno, en un par de meses, Bill Clinton le ganó en el voto popular y Bush perdió porque no pudo cumplir una cosa. Y dices, bueno, pero no parece tan mal. Prometió 30 cosas y cumplió con 29. No, pero en el momento que uno no cumple con algo, luego uno pregunta, pero ¿qué más no va a cumplir? Si no puede cumplir con eso, tal vez no va a cumplir con lo demás. Y creo que esa es una de las razones, ilustra la razón de por qué es tan importante para Cristo que Él cumpliera todas las promesas que el Antiguo Testamento hacía acerca de su primera venida. Porque si hubo 100 promesas en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, que tenía que nacer de una virgen, que tenía que nacer en Belén, que tenía que entrar en Jerusalén cabalgando sobre un asno, y hay 100 y no cumple con uno, entonces cuando Él nos dice que va a regresar, y en vez de cabalgar sobre un asno, va a estar cabalgando sobre un caballo blanco, y que va a hacer lo siguiente: va a reinar y va a hacer la tierra de nuevo. Si una promesa de su primera venida pudo no cumplirse, entonces posiblemente una de la segunda venida tampoco se va a cumplir. Y nuestra fe en la confianza y la fidelidad de Dios baja. Y esto es algo que Dios no quiere. Entonces, cada una de las promesas y descripciones que vemos en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, Jesús lo cumple. Y eso es lo que nos da confianza y fe para creer de que Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo en la segunda venida. Ahora, ya que Cristo dijo de que la ley escribió de Él, vamos a tomar una media hora aquí para hacer un pequeño vistazo panorámico de lo que la ley dice acerca de Cristo. Recuerdan de que la ley serían los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio. Y vamos a ver que Jesucristo se revela en 3 lugares aquí diferentes para que confiemos más en su segunda venida. Primero lo vamos a ver en el huerto, Cristo en el huerto.
Segundo, Cristo entre los patriarcas. Y finalmente, Cristo con Moisés. Cristo en el huerto, Cristo entre los patriarcas y Cristo con Moisés. Y en todo veremos que Dios es fiel para cumplir las promesas que hizo, que se cumplieron en la primera venida, y fiel será también en todo lo que nos dice acerca de la segunda venida. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, siempre que abrimos tu palabra, oramos que tú nos limpies de nuestro pecado y nos prepares para recibir tu palabra. Que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, para que tu palabra implantada crezca raíces muy profundas. Y que, Señor, también muchos frutos en el futuro. Y oramos como siempre, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Padre, a ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Ahora, cuando hablamos de que el Antiguo Testamento habla de Cristo, quiero hacer unas observaciones y aclaraciones. Primero, como dije la vez pasada, no es de que cada pasaje va a estar hablando explícitamente de Cristo. Obviamente, Mateo nos da una descripción más explícita que lo que Moisés hace en Génesis. Eso es porque la revelación Dios nos la dio de manera progresiva, un poco en Génesis, un poco más en Josué, un poco más en los profetas, un poco más en los evangelios y así, creciendo. Nada contradice a lo demás, pero sí agrega más información. Y una de las ilustraciones que vemos de esto que usa Pablo y el autor de Hebreos es de que el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo, una sombra de lo que venía. Y creo que eso es una buena ilustración para hablar de lo que yo estoy diciendo también, de que la sombra nunca contradice la realidad. Pero no puedes ver todos los detalles en la sombra. Ves como la forma, más o menos, pero no ves colores, no ves dimensiones. No es de que el sol está brillando aquí a una persona y es la sombra de un edificio. No, o sea, la sombra siempre refleja la realidad de lo que está representando, pero nunca con los mismos detalles. Entonces, obvio, en Génesis 1 no vamos a ver detalles de Cristo tal vez, pero sí vamos a ver destellos, sí vamos a ver sombras de que Él existe, porque obviamente ha existido por toda la eternidad. Entonces, regresamos a Génesis 1. De hecho, quiero notar una cosa antes de llegar al huerto. Y se encuentra en los primeros versículos. Recuerden, el punto aquí es de que Cristo es quien ha dicho: Moisés testificó acerca de mí. Recuerden, Cristo ha llamado a Moisés como un testigo. Moisés ha subido al estrado. Y Cristo dice, mira, si simplemente escudriñaran las Escrituras, verían de que Moisés habla de mí. Y Jesús nunca nos explica dónde. No dice, ¿no han visto en Génesis y en Éxodo, en Levítico, versículo tal, o Deuteronomio, versículo tal? No, Él lo da por sentado. Él da por sentado de que si tú lees la ley y lo interpretas correctamente, que lo vas a ver a Él. Porque Moisés en verdad lo estaba apuntando. Ok. ¿Qué sabemos entonces desde el comienzo de la Biblia? Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, esta escena no revela la Trinidad de manera tan clara como Mateo 3, en donde
el Padre está hablando desde el cielo, mientras el Espíritu Santo descendía como paloma, y Dios Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Padre, Hijo, Espíritu. Génesis 1:1 no es tan claro como Mateo. Pero si estamos buscando sombras y destellos, ¿qué es lo que vemos en Génesis 1? Tenemos a Dios que creó los cielos y la tierra. Tenemos el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y tenemos el Verbo, por el medio del cual Dios creó el universo. Sea la luz y fue la luz. Dices, no sé si realmente hay tres ahí. Parece que Dios está hablando en singular. Pero vean el versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes son los nosotros? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién está hablando? Dios está hablando, el Creador. Pero ¿por qué Dios habla en plural entonces? Porque hay una conversación ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque el Padre está hablando con alguien, está hablando con su Hijo, con el Espíritu. Y nosotros, tanto varón como hembra, somos creados a la imagen de un Dios trino. Entonces vemos destellos aquí de que Dios Padre es un espíritu, Él es creador, pero Él crea a través de un verbo y estaban conversando entre ellos. Luego llegamos a Génesis 3. Y en el versículo 8, después de que Adán y Eva pecan, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto. Parece algo que hacía con frecuencia con ellos. Se paseaba literalmente, simplemente caminaba, andaba. Y creo que esto nos ayuda mucho porque nosotros cuando pensamos en Adán, en Eva, en Abel, en Set, en Abraham y Moisés, pensamos de que cuando Dios les habló, como que si se partió las nubes y habló desde el cielo a ellos. Pero el Dios que ellos conocían no era un Dios ahí en los cielos. El Dios que ellos conocían era un hombre que caminaba con ellos, que hablaba con ellos. Hubo una cara ahí que estaban viendo. Y lo sabemos porque dice aquí en el versículo 8 de que oyeron la voz. Es algo que oyeron, una voz audible de una persona que estaba caminando con ellos en el huerto. ¿Quién es el Dios que camina con ellos, que hablaba con ellos en el huerto? Si pensamos en el Dios trino que conocemos y amamos, cuando una de las personas toma forma humana y camina y habla con nosotros, ¿quién es la persona que hace esto? Obvio, el que luego será llamado Jesús. ¿Sí? Lo mismo que vemos con los patriarcas. Abraham está cenando con Jehová. O sea, el Jehová que Abraham adoraba es el Jehová con quien él cenaba y comía. Igual Moisés hablaba cara a cara con Dios. El Dios que él adoraba no era un espíritu en las nubes. El Dios que él adoraba era un Dios que se presentaba a él en forma humana. Ahora, ¿qué sabemos de este Hijo de Dios, este eterno Hijo de Dios? Bueno, lo primero que vemos en términos de un Mesías venidero en la Biblia se encuentra en Génesis 3:15. Y creo que vamos a pasar un buen rato aquí, tal vez la mayoría del sermón, viendo el tiempo. Porque es un versículo tan clave, tan importante. En el contexto, Adán y Eva ya han pecado y Dios está regañando a Adán y Eva, maldiciendo a la serpiente y a la tierra.
Y aquí en el verso 15, Dios está regañando, maldiciendo a la serpiente. Y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti, es decir, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hay tanto aquí, porque tenemos la deidad de Cristo aquí, tenemos la humanidad de Cristo aquí, tenemos la cruz aquí, la promesa de la victoria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero dice de que habrá enemistad entre la simiente de Eva y la simiente de Satanás. Y la simiente de Eva va a herir a Satanás en la cabeza y Satanás va a herir a esa simiente en el calcañar. Ok. Si este personaje que va a librar a la humanidad de Satanás y salvarnos de nuestro pecado, entonces en primer lugar tiene que ser una simiente de Eva, tiene que ser un humano, tiene que ser un verdadero humano, ¿no? Dice allí, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que va a ser un hijo de Eva, un humano en verdad. Pero ahora me pregunto, si es un mero humano, si es un mero hombre, ¿cómo va a aplastar a Satanás así, en la cabeza? Pensando en la teología de los que están recibiendo este libro. Hay Dios, el creador de todo, y luego toda su creación. Y entre toda la creación de Dios, ¿quién es el mero mero? El con más poder de todos. Satanás. ¿Sí? Entre todos los seres creados, Satanás es el más fuerte entre ellos. Pero el que nos va a librar, según la promesa de Dios en Génesis 3:15, es alguien que es mayor que Satanás. Alguien que puede aplastar a Satanás en la cabeza. Entonces, si alguien realmente comprendió lo que Dios estaba prometiendo aquí, ya tenemos la humanidad de Cristo y ya tenemos la deidad de Cristo, porque tiene que ser alguien con más fuerza que Satanás. Pero luego tenemos también la cruz de Cristo, porque aunque Él gana la victoria hiriendo a Satanás en la cabeza, Satanás gana una victoria sobre Cristo en el calcañar, una herida temporal. Entonces, aquí tenemos el proto-evangelion, la primera mención del Evangelio. Y desde este momento en adelante hasta la fecha, hasta hoy, la salvación siempre ha sido por fe en el Mesías venidero. Nosotros obviamente tenemos más información acerca de nuestro Mesías. Sabemos su nombre, que es Jesús. Sabemos más de la teología acerca de sus atributos. Sabemos de que va a regresar y reinar eternamente. Sabemos de que se va a sentar sobre el trono de David. Sabemos de que todo lo que Apocalipsis nos dice del estado eterno y el reino de Cristo. Pero en principio siempre ha sido idéntico. Adán y Eva pecaron, Dios promete, voy a llevarles un Salvador, quien va a ser simiente de la mujer y alguien más fuerte que un humano. Y luego, desde ese momento, cualquier persona que creyó en ese Mesías venidero fue salvo y cualquier persona que no creyó no fue salvo. Sabemos de que Adán y Eva creyeron. ¿Por qué? Porque en el contexto creyeron. En el momento en que Dios termina de hablar, después de prometer de que Adán iba a tener una simiente con Eva, que ellos iban a tener un hijo, dice en el versículo 20, tan pronto Dios termina de hablar, dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes. Es decir, de que Dios promete, mira, ustedes van a tener un hijo y ese descendiente va a matar a Satanás. Y aunque ellos comprendían, como Dios les había dicho, en el día en que comes del árbol, del fruto, o sea, morirás, comprendían de que merecían la muerte, pero en el momento en que Dios les promete un Mesías, un Salvador, ellos creen, demuestran su fe al llamar a la mujer Eva. Y entonces Dios, dice versículo 21, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Dónde agarró las pieles? ¿Los pieles? Un sacrificio de un animal que muere en el lugar de Adán y Eva. Perdón. Entonces, tenemos la promesa, van a tener un hijo, ellos lo creen y en base a esa fe Dios los viste, los cubre de pieles para vestir su pecado. Entonces, repito, no estoy diciendo de que el nombre de Jesús está aquí, pero si interpretas ese versículo correctamente, de que va a haber alguien que viene, que es el descendiente de Adán y Eva, un verdadero humano, va a ser alguien que es capaz de matar a Satanás en la cabeza, va a ser herido en el calcañar. ¿A quién describe esto? Eso solamente puede describir a Jesús. Pero ellos no estaban en condiciones de saber esto, solamente con Moisés están esperando, ok, si va a ser un descendiente nuestro, ¿quién va a ser? ¿No? Desde Génesis 3:15, la humanidad está esperando la venida de este Mesías. Entonces, Génesis 4, versículo 1. Tan pronto son echados del huerto, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón que está conectado a la promesa del 3:15. Ella está pensando, ya nació mi Salvador, ya nació. Pero Caín no era su Salvador, era asesino de su hermano, mostrando qué tan lejos estamos como humanos de librarnos de nuestro pecado. Y lo mismo, después de la muerte de Caín y Abel, de Abel, pues seguimos buscando quién va a ser ese Mesías. Tal vez los papás de Noé pensaron que iba a ser él. En ese 5:29 dijeron que llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos. Eso fue la maldición, ¿recuerdan? Trabajo arduo. Entonces los papás dijeron, tal vez va a ser Noé. Y Noé, sí, provee cierta salvación y luego lo que hace inmediatamente después es emborracharse y mostrarnos de que Él no es el Mesías. Pero noten la fidelidad de Dios en cumplir con todo lo que vemos aquí de Dios y de Cristo en particular, que Él es ese sacrificio que necesitamos, el Mesías venidero de Génesis 3:15, el que va a aplastar a Satanás. Y nuevamente el punto es de que cuando vemos la manera tan precisa, tan exacta en que Dios cumplió las promesas acerca de la primera venida, es lo que nos da confianza de creer de que todo lo que Dios nos dice de la segunda venida también va a ocurrir. Nosotros también somos más que vencedores y Dios en breve aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque exactamente como Cristo aplastó a Satanás en Calvario, en la primera venida, Dios va a cumplir con las mismas promesas en la segunda venida.
Pasemos ahora a los patriarcas para ver Cristo entre los patriarcas. Nuevamente, hay que sacar de nuestra mente la idea de pensar de que Abraham está platicando con un Dios en las nubes y escuchando voces en su cabeza. No, cuando Jehová le aparece en forma de un hombre, o sea, no como Cristo en Mateo, que se humanó. En Mateo 1, Cristo se hizo carne, se hizo hombre. En Génesis y en Éxodo, esos libros, el Hijo de Dios está apareciéndose en forma humana, aunque usando el cuerpo como títere realmente. No es de que se había humanado, simplemente está usando el cuerpo para conversar con Abraham, para poder comer con Abraham, pero no se hizo hombre todavía. Entonces, en Génesis 12 es cuando Dios llama a Abraham y le da el pacto abrámico que, entre otras cosas, incluye la bendición de que por medio de la simiente de Abraham, todas las naciones del mundo serán benditas. Entonces, todas las naciones del mundo serán benditas en la simiente, en un hijo de Abraham, un descendiente. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham, que la Escritura nos dice que Abraham es nuestra fe, porque es el padre de los de la circuncisión y de los de la no incircuncisión, porque él tuvo fe antes de ser circuncidado y tuvo fe después de ser circuncidado. Entonces, sabemos de que Abraham es un ejemplo de fe para nosotros, pero a veces, como dije, no nos preguntamos, pero ¿en qué o en quién Abraham está creyendo? Es notorio observar de que primero Abraham recibe la promesa, ¿no?, de que en su descendencia todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y luego él dice, o el narrador dice, Génesis 15:6, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aunque sabemos el versículo, y le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Abraham llegó a ser justo, llegó a ser perdonado por su fe en Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios le había dicho? Cuando dice, y le creyó a Jehová, ¿qué es lo que creyó? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Le dijo el pacto abrámico, que es de que tú vas a tener un descendiente por el cual yo voy a bendecir al mundo entero. Y Pablo interpreta el versículo así. ¿Recuerdan en Gálatas cuando dice de que cuando Dios dijo a Abraham de que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones del mundo, de que lo puso en singular porque la simiente era una, Cristo mismo. Entonces, la promesa, ¿no?, de tener un hijo que iba a ser el Mesías es la promesa que Abraham creyó y luego le fue contado por justicia. Entonces, ya para Génesis 15, no solamente comprendemos de que el Mesías es el hijo de Eva que va a matar a Satanás, también ahora sabemos de que ese Mesías es el hijo de Abraham y que va a bendecir a todas las naciones del mundo. Entonces, todos los que van a ser salvos ahora van a creer en un Mesías venidero que no solamente es hija de Adán y Eva, sino también es hijo de Abraham. Y nuevamente, Abraham sigue hablando con alguien, con Dios. Recuerden en Génesis 19, hay 3 hombres que van y cenan con Abraham. ¿Sí? Y nuevamente, tenemos ese concepto de que Abraham está platicando con algún espíritu en los cielos. No, él está cenando con su Dios, cenando con Jehová. Y luego recuerden de que 2 de los 3 van a Sodoma y Gomorra y son ángeles y uno se queda platicando con Abraham. Y
ese hombre, quien es Jehová, está conversando. Abraham le dice, oye, ¿y vas a destruir a Sodoma y Gomorra si hay 50? ¿Qué tal si hay 40? ¿Qué tal si hay 35? Y está conversando. El Jehová que Abraham conoce tiene la forma de un humano. Es Cristo con quien Abraham está platicando. Y luego, interesante, en Génesis 19:24, dice de que Jehová, quien estuvo ahí platicando con Abraham, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces, hay un Jehová, una persona que es Jehová platicando con Abraham en la tierra, y luego hay otra persona que es Jehová en los cielos, y el que está en la tierra hace llover a fuego y azufre desde la persona que es Jehová desde los cielos. Entonces, nuevamente tenemos varias personas que son Jehová y tenemos la promesa de que el Mesías no solamente va a ser hijo de Eva, que destruye a Satanás, también va a ser hijo de Abraham, que va a bendecir a todas las naciones del mundo. No hay tiempo de ver el resto de Génesis, pero si lees Génesis con eso en mente, esperando al Mesías, te das cuenta de que va capítulo por capítulo explorando la idea de quién va a ser. Primero, o sea, Jacob tiene 12 hijos y es como que, bueno, pero ¿cuál de los 12 va a ser el Mesías? Y naturalmente pensamos Rubén, el primogénito, pero no, él se acuesta con las concubinas de su padre, no puede ser él. Luego Simeón y Leví, nos pensamos tal vez ellos, pero son sanguinarios y matan a todos los hombres en la ciudad. Entonces el padre dice no a ellos. Y luego Judá, tal vez él, pero su historia con Tamar parece que no. Pero luego el texto dice que su padre no se dio cuenta. Y Judá es el quien gana el favor de su padre al final de la historia con José. Entonces finalmente su padre bendice a Judá y dice de que el cetro pertenece a Judá. Y desde ahora entonces en Génesis 49 sabemos de que el Mesías va a ser rey, ¿no? Hijo de Adán y Eva, hijo de Abraham, que bendice al mundo, que mata a Satanás y que va a reinar. Ahora llegamos al tercer punto, que es de que Cristo, en las palabras de Moisés al final. Cuando entramos en el libro de Éxodo, Moisés mismo se presenta tal vez como el Mesías, ¿no? En Éxodo 2, que hay otro varón que fue concebido y es como que, wow, tal vez él va a liberar al pueblo y en cierto sentido la narrativa lo presenta como un salvador, pero no es el salvador, él es un pecador. Pero él tuvo la dicha nuevamente de hablar con Jehová. Recuerden en Éxodo 3 de que el ángel, el mensajero de Jehová, llega a una zarza. La zarza está ardiendo, pero no se quema. Entonces Moisés va y habla en Éxodo 3 con ese mensajero, ese verbo de Jehová. Y ese mensajero de Jehová dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de que su nombre es el gran yo soy. Entonces nuevamente nos da el concepto. Entonces hay un Jehová que mora solamente en el cielo, pero hay otra persona a quien merece mi adoración, que toma forma corporal y me habla aquí en la tierra. Eso es lo que vemos en Éxodo 3. Luego recuerdan en Éxodo 34, Moisés le dice a Jehová que está parada enfrente de él, muéstrame tu gloria. Y luego el Jehová que está ahí escondiendo a Moisés en la peña de la roca, hace pasar toda la gloria de Jehová enfrente de ellos. Y luego le permite a Moisés ver un poco las espaldas de la gloria de Dios. Es decir, nuevamente tenemos una persona que está ahí en forma de un humano y otra persona gloriosa que en este caso sería el Padre. Entonces, el punto nuevamente no es preguntarnos si el nombre Jesús está en Génesis.
porque no va a estar así. El punto es si esos libros están sumando más y más información, dándonos una mayor descripción de quién iba a ser el Mesías. Y comenzando con Génesis, agarrando más información de Éxodo, de Levítico, pues todo el sistema sacrificial de Levítico, de que lo que el pueblo de Dios necesita es un cordero que puede morir como sustituto para los pecados del pueblo. Llegas a Números y tantas historias, o sea, del maná que desciende, el agua que brotó en el desierto, las serpientes, o sea, muchas historias que apuntan a Jesucristo. Deuteronomio 18 tal vez el más explícito. Deuteronomio 18 y 18, en donde Dios dice: yo voy a levantar otro profeta después de Moisés. Él va a ser el que te habla directamente en mis palabras. Debes oírle a él. Entonces, cuando terminas la ley, Moisés te está diciendo: mira, viene un hombre que es el descendiente de Eva, que va a matar a Satanás porque él es mayor que cualquier otro humano, como Juan el Bautista dijo, es mayor que yo. Y él no solamente va a ser hijo de Adán y Eva, va a ser también hijo de Abraham, un judío, que va a ser el medio por el cual Dios bendice a todas las naciones del mundo. Que Él va a bendecir a ustedes por medio de sacrificios y ofrendas que cubren su pecado. Él va a ser el mejor líder que les habla la palabra de Dios. Cuando llegas al final de la ley, debes estar preparado para una venida exactamente como Jesús tuvo. Y mucho más, como veremos la próxima semana, cuando entramos en todos los profetas y los escritos que hablan con tanto detalle de cuándo va a nacer, cómo va a nacer, qué va a hacer, cómo va a ministrar, qué tipo de milagros iban a hacer, qué tipo de sanidades iba a hacer. La verdad es que los judíos debían estar esperando exactamente la primera venida de Jesucristo. Y es un gran regaño para nosotros, de que el Antiguo Testamento presenta la primera venida de Jesucristo con tanta claridad y ellos no estaban listos, no estaban preparados. Y ahora el Nuevo Testamento nos da tantas promesas tan claras, tan explícitas acerca de la segunda venida. ¿Y cuántos de nosotros vamos a estar preparados? ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando con mucha expectativa? O sea, ¿cuántos judíos en el primer siglo estaban así, con mucha expectativa? Ya viene el rey. O sea, Simeón, un par de personas tal vez, pero la gran mayoría no. Nosotros que tenemos tantas promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron de manera tan precisa en la primera venida, debemos tener una confianza absoluta, una confianza completa de que Cristo va a cumplir con su segunda venida exactamente tal cual Él prometió, porque Él es fiel. Él es fiel, Él siempre cumple con la Escritura, sin fallar, sin error. Él es digno de toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, porque todo lo que Moisés dijo de Él, y dijo mucho de Él, es exactamente lo que Él es, exactamente lo que Él hizo. Bueno, tenemos que terminar allí para prepararnos para la cena, pero acompáñenme por favor en una oración. Padre, te damos gracias por la bendición de abrir tu palabra. Gracias por esta época en que podamos recordar de manera muy singular el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias que aún en los primeros libros de la Biblia, tú nos diste varias sombras y destellos de lo que tú ibas a hacer por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias que tu plan de redención siempre ha sido igual, que tú eres inmutable, tus planes nunca cambian.
Y eso nos da confianza de que tal cual viniste en tu primera venida, nuestro Señor Jesucristo, tú regresas por nosotros en tu segunda venida. Toda nuestra confianza está ahí. Ayúdenos a esperar por completo en la gracia que tú nos vas a traer en ese día, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.